Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¡Atención! ¡Levántate, sacúdete y ponte al día! Porque lo de ayer ya pasó, y lo de hoy también. Ya suena la alarma, pero no es el reloj. Es Juanfran Barberá con su mejor voz. Noticias, locura y un poco de verdad. Prepárate que vamos sin frenar. Mañana es tarde, lo sabes bien. Aquí no hay tiempo que perder. Con Juanfran al mando todo puede pasar. Ríe, piensa y vuelve a comenzar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mañana es tarde, que estamos a miércoles ya, 23 de julio. Ha venido un compañero y me dice: ¿qué ganas tienes? ¿Te hacen falta las vacaciones? Digo, no sabes tú bien. No lo sabes tú bien, pero tenemos todos ganas de vacaciones. No lo negaréis. Bueno, pues os voy a contar que en el programa de hoy vamos a hablar de motor, por supuesto, como todos los miércoles, con nuestro queridísimo Nacho Santos. Vamos a intentar conectar con Rosa Vázquez, que no sé dónde está, pero me ha dicho: tú llámame si lo cojo bien y si no, pues nada. Esto es radio en directo pura y dura, no os quejaréis. Vamos a hablar con Ángel Sala. ¿Que quién es Ángel Sala? El director del Festival Internacional de Sitges, ese festival de cine fantástico y de terror tan importante que se celebra en nuestro país. Y muchas más cosas. Muchas más cosas. Que ya sabéis que nos podéis seguir en el Facebook, en Instagram, en el canal oficial de YouTube de Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, que estamos desde hace una semana en el canal 23 de la TDT y que tenéis vínculo directo con todos nosotros a través del WhatsApp, el 690 19 95 65. Atenea Sastre, muy buenos días. Buenos días. Jefaza técnica, ¿cómo estás? Muy bien. No sé qué está pasando, pero os tengo que decir que Atenea lleva ya como 5 minutos sonriendo, y lo cual me congratula. Y no está sonriendo por mis payasadas, que también me congratula más. Dicho esto, hoy es miércoles, ya sabéis que tenéis vínculo directo con nosotros a través del 690 19 95 65, nuestro WhatsApp oficial, porque hoy es miércoles. ¿De qué? ¿De qué va a ser? ¡De lotería! Bueno, pues ya sabéis, 690 19 95 65, Lotería Primitiva. Os cuento nuevamente el mecanismo. Nos mandáis vuestro número del 1 al 49, ojo, no repetir, y con eso conformamos la apuesta de Lotería Primitiva, que se celebrará el sorteo mañana por la noche. 37,5 millones de euros. Sí que tengo ganas de lotería y de que me toque, y de vacaciones, de todo. 37,5 millones de euros. Atenea, cuéntame. ¿Por dónde quieres que empiece? Por el principio, claro. Por el 1. Buenos días, equipo. Soy María Ángeles. Mi número para la lotería, el 11. El 11, la tía María Ángeles. Muy bien. Gracias, María Ángeles. Pedro, buenos días. 23. Pedro, el 23 va a tocar. Últimamente, Pedro, cada vez que cambia... Pedro, ¿por qué el 23? Ah, claro, que hoy es 23. Efectivamente. Vale. Más. Buenos días, Juanfri. Que yo número 13, y no por la rima, por mi año. Es mi pupito, es Manu. Vale, Manu, pues nada, el 13. También nos dice... ¿Sabes qué? Que se ha comprado un conchunt.
Y una gorra. Sí, viene de Mercar. Es lo que tiene a probar. Dime. Que disfrutes del programa de hoy. Igualmente, tú sí que estás disfrutando, sinvergüenzón, con las vacaciones. A ver si antes de que acabe la temporada hacemos un programa de niños, ¿no? Estaría bien, ¿no, Atenea? Como el de Navidad. Que vengan aquí, que nos cuenten sus vacaciones, qué hacen, qué no hacen. No. Es que a Atenea no le gusta cuando lleno el estudio de gente. ¿Podríamos decir que Atenea es antisocial? No, es por tema técnico, que se oye un poco chunguele. Bueno, pero los que vinieron en Navidad estuvo bien. Hombre, claro. Sí, ellos sí que se portaron bien. Luego vienen adultos que... Ya, que no se acercan al micro. Mira, mi amigo Raúl, cuando viene al programa de Beus de Festa, llevamos en Beus de Festa más de 10 años juntos. Pues aún le tengo que decir, acércate al micro, Raúl. Bueno, pues el 13, que nos dice Manu, el 23, Pedro, el 11, María Ángeles. Consue. Hola, el 22. Vamos, que ya llegan las vacas. Venga, vamos allá. Mira, la Ibicenca, ¿sabes? La Consue. Consue, un beso muy grande. Espero que estés pasando calorcito, pero lo mejor posible ahí en el horno. Más cositas. Mercedes, que por el mensaje voy a suponer que es un nieto. Buenos días. Yo hoy el 9, los que cumplo. No, felicidades al nieto de Mercedes. Oye, la audiencia de la patrulla canina, tenemos a Manu, tenemos al nieto de Mercedes. Años feliz. Mercedes, qué bonito es tener nietos, ¿eh? Y que cumplan años y poder estar con ellos y disfrutarlos. Como me acuerdo yo. Luego se acordarán ellos de los yayos y las yayas, también te lo digo. Pues nada, muchísimas felicidades al nieto de Mercedes. Más cositas. ¿Aún hay más? Jorge. El 24. ¿Sabes por qué, no? Porque Pedro ha dicho el 23. Es que no falla. Bueno, pues nada. 1, 2, 3. Que ya está. ¿Quedan números? Que ya hemos terminado. Bueno, que si hay más números podemos hacer otra apuesta, que tampoco pasa nada, es un eurete. No. Pues tenemos el 11, el 13, el 22... Perdón, no. El 9, el 11, el 13, 22, 23 y 24. Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Más cositas. Pedro. Jorge no quiere dejar de trabajar. Madre mía. Jorge... Mira, ayer estuvimos hablando de Jorge en casa... Y la conclusión fue menudo currante. Sin más. Jorge, ¿necesitas ayuda? Ahora estoy lesionado, pero yo me brindo, ¿eh? Trabajar en la naturaleza es lo mejor. ¿Algún mensaje más, Atenea? Nos está escribiendo. Jorge, hombre, se está tomando un break. Estará bebiendo agüita el pobre con estas temperaturas. Hay que sacar el país adelante. Sí, el de Pedro Sánchez. Bueno, pues con esto y un bizcocho, si queréis podéis seguir mandando mensajes durante el programa, 690 19 95 65. Vamos a escuchar una cosa que os quiero contar. Hablábamos de Pedro Sánchez y es que ha cruzado una línea más. Y lo ha hecho con la arrogancia de quien confunde su permanencia en el poder con el interés general. Tras la estrepitosa derrota parlamentaria de su decreto antiapagones, claro, los expertos han dicho, es que no hay que hacer un decreto antiapagones, lo que tienes que hacer es arreglar las cosas para que no vuelva a ocurrir. Lejos de asumir su responsabilidad política, ¿a quién ha culpado? Bueno, yo pensaba que iba a hablar de Franco, pero no. Ha culpado a la oposición e incluso a alguno de sus propios socios. ¿Por qué? Por votar en contra de su voluntad. Palabras textuales de Pedro Sánchez. Ir al Congreso a votar en contra del gobierno es de todo menos político. 1, no estabas en el Congreso. 2, cuando tú votas en contra de las propuestas del PP, que es el partido que ganó las elecciones, mal que te pese. Otra cosa luego es que por el sistema que tenemos en nuestro país puedas tener alianzas y ganar las elecciones. Pero ganó el PP. Y cuando gobernaba el PP y tú votabas en contra, ¿qué pasaba? En fin.
victimismo, menos afrontar la realidad y tener autocrítica. Se equivoca gravemente don Pedro Sánchez. Votar en contra es precisamente la esencia política democrática. Es el ejercicio soberano de los representantes del pueblo. Es la expresión libre de las mayorías y las minorías. Es lo que distingue un parlamento de una cámara de obedientes aplaudidores. Para mí resulta inaudito que un presidente que presume de europeísmo y diálogo tilde de antipolítica la disidencia parlamentaria. Sánchez no ha logrado convencer, no ha negociado lo suficiente, no ha construido la mayoría necesaria y en lugar de rectificar, insulta a quienes votan según su criterio. Este no es el camino de la democracia, es el camino del sanchismo. Más preocupante aún, y ya os lo decía, es su estrategia de victimismo. Convertir cada derrota política en una supuesta agresión contra los españoles. No, Pedro Sánchez. Aunque te avalen los firmantes del manifiesto. No. La votación que tú has perdido no la han perdido los ciudadanos. La has perdido tú y tu partido. Y en democracia, perder una votación no es un ataque, es una lección que hay que aprender. Pedro Sánchez no puede pretender gobernar por decreto en solitario y luego exigir al resto que se abstenga por responsabilidad. Gobernar exige consenso, humildad y respeto por el mandato de las urnas. Cuando un presidente considera ilegítima la oposición, lo que peligra no es su decreto, sino la salud institucional del país, y ya son muchos avisos. España necesita luz, evidente, pero no solo de la red eléctrica, también en la política. Y esa luz no la trae un decreto improvisado, sino un gobierno que deje de confundir su voluntad con la verdad absoluta. Mañana es tarde. Y vamos ya con las noticias de la mano de lasprovincias.es y nuestra web de referencia Interdiario, la información útil, interdiario.es. Un centenar de obras complican la circulación por toda Valencia. Los trabajos en Pérez Galdós y en Tres Forques dificultan el movimiento hacia el sur de la ciudad, mientras que desde el río al marítimo no hay zanjas. Asociaciones de víctimas y alcaldes muestran su preocupación por una nueva barrancada. 1 de cada 3 afectados por la dana sufre estrés postraumático. Rescatan el velero encallado en el Saler más de 10 días después. La embarcación ya se encuentra en el Náutico de Valencia y una empresa contratada por el dueño del buque se ha hecho cargo de la segunda operación de reflote. Albal suspende las discomóviles por una pelea multitudinaria tras la fiesta. Cae uno de los delincuentes más buscados tras 5 años oculto en un cobertizo, nada más y nada menos. Y el Supremo rechaza excarcelar a Santos Cerdán porque persiste el riesgo de que destruya pruebas. El tribunal descarta los poderosos indicios de su papel directivo en la trama corrupta que se repartió cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Eso en cuanto a lasprovincias.es. En el Interdiario, la información útil. Alberto Ara, presidente de ATA, de la Asociación de Autónomos de la Comunidad Valenciana. La burocracia es un virus que se nos come. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana, Alberto Ara, ha advertido sobre la grave situación que atraviesan los autónomos como consecuencia de una burocracia excesiva y una creciente inseguridad jurídica. Vicente Ruiz, Tibic Finance, la alegría no va por sectores, sino por empresas. El CEO de Tibic Finance, Vicente Ruiz,
ha señalado que el actual panorama empresarial se caracteriza por una evolución muy desigual entre sectores y compañías. Y en clave Dana, un parque recorrerá las riberas del Turia y el Pollo en 35 kilómetros como defensa anti-inundaciones. Estas son algunas de las noticias más destacadas que podéis seguir en el Interdiario, la información útil interdiario.es y en la web de las provincias, lasprovincias.es. También podéis seguir los boletines horarios de informativos de esta casa. Y vamos ya con la canción del día, pero antes, Atenea, ¿tenemos algún mensaje más? De Pedro. Yo creo que 40 años cotizados ya he levantado bastante España, más el año de la mili. ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Es por el comentario que había hecho antes Jorge de hay que sacar el país adelante. Claro. Pues dice, yo creo que 40 años cotizados ya he levantado bastante España, más el año de mili. Ay, la mili. ¿Cuánta falta nos haría falta? Es que no había entendido lo de la mili, se me ha ido... Como estoy medio sordo, aunque lleve los cascos, pues es que vaya tela. Pues sí, tenéis todo mucha razón. Un día tenemos que hablar del tema autónomo, del tema trabajo, del tema jubilaciones y cómo se está quedando la cosa, porque no pinta muy bien. Pero bueno, ¿algún mensaje más? De Mercedes. Es mi segundo cumpleaños. Esta semana hizo 9 años que me salvaron el pellejo después de dos paros cardíacos en la fe. Bueno, pues no era de su nieto, era de Mercedes. Pues Mercedes, muchísimas felicidades. Qué bonito poder contarlo y verte en plena forma. Así que enhorabuena. ¿No? Digo yo. Pero yo habíamos pensado, como nos has puesto lo de los 9 años, pues que era tu nieto. Pero bueno, enhorabuena, Mercedes. Pues vamos ya con la canción de hoy de nuestros enanitos musiqueros. Hoy me han propuesto un tema. Al principio no quería. Les he dicho, no. Hoy no. Hoy no porque... Pero resulta que el tema de las saunas, pues del papá de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, es importante, ¿no? Y resulta que hay una sentencia que revela que en un prostíbulo femenino del suegro de Sánchez se cobraban 300 euros por hora de sexo. Y a esto hay que añadir que Pedro Sánchez ha borrado a su mujer y a Santos Cerdán de las imágenes del balcón de Ferraz la noche electoral del 23J. Ha borrado las fotos. Increíble. Bueno, pues los enanitos me han dicho, oye, pues es un buen momento para hablar de las saunas, del padre, de Begoña, de Pedro. Porque, oye, como hay una sentencia, esto es legal, no nos metemos con nadie y podemos hacer la canción. Y os he dicho, sin duda alguna, manos a la obra. Así que, mis enanitos musiqueros, hoy nos van a deleitar con una pieza musical titulada La Sauna Real. Que no tiene nada que ver conmigo, Sofía, no te enfades, sino con Pedro Sánchez, con Begoña, con el Padre y el Espíritu Santo. Esto es un no parar. La Sauna Real, los enanitos musiqueros. En el barrio fino de la capital había una sauna muy presidencial. No era del pueblo ni del sindical, era del suegro del jefe nacional. Jacuzzi y luces de tono rosa y tarifas dignas de boda suntuosa. 150 si es rapidito, 300 euros si hay más apetito. Ay Pedro, qué situación, mientras tú hablas de la nación, tu suegro cuenta billetes de una empresa en expansión. Qué moral tan ejemplar, qué familia tan formal. Si no va el decreto no pasa nada, que abre la sauna gubernamental. Dicen que allí todo era legal, menos el fontanero, qué final tan fatal. Se fue la luz y no fue por el apagón, fue por meter manos sin protección. Y la señora que hacía de jefa acabó el juicio por cosa muy fea. Pedía papeles y el juez respondió, esto es autónomo como tu amor. Ay Begoña, qué nivel, tu padre es socio del burdel, mientras Pedro da discursos sobre el bien y sobre el mal. Qué programa tan social, qué gobierno tan moral. Nos venden ética por televisión, pero la caja la llena el colchón.
colchón. Y si la ley no les va tan bien, siempre les queda el cuarto de Edén, la sauna real donde el pueblo no entra, pero los Gómez cobran sin vergüenza. Qué moral tan ejemplar, qué familia tan formal. Si no va el decreto no pasa nada, que abre la sauna gubernamental. Ejemplar, qué familia tan formal. Si no va el decreto no pasa nada, que abre la sauna gubernamental. Dice que allí todo era legal, menos el fontanero, qué final tan fatal. Fatal. Se fue la luz y no fue por el apagón, fue por meter manos sin protección. Y la señora que hacía de jefa acabó el juicio por cosa muy fea. Pedía papeles y el juez respondió: esto es autónomo como tu amor. Y sí que allí todo era legal, mi marido todo era legal. Mi marido como tu amor. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. La segunda oleada del Estudio General de Medios nos sitúa como la radio de información económica más escuchada de Valencia, gracias a tu confianza, tu sintonía y tu interés por entender el mundo que nos rodea. Radio Intereconomía Valencia. Contigo hacemos la economía y el entretenimiento que se escucha, se entiende y se vive. Gracias, Valencia. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Imagínate aquí, en un pueblo del interior de la provincia de Valencia, en uno de esos que parece que no pasa nada y de repente, sí, pasa. Pasa en tu interior, porque has visto un paisaje o una calle estrecha, o puede que sea por las personas que aquí viven. Te mereces Valencia, Diputació de Valencia. Prepárate para un Torrent de festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent sonará con un festival flamenquito en Parc Central, música en directo, tributos a Camela, La Oreja de Van Gogh, dúo dinámico, hombres G, actividades infantiles, espectáculos para todas las edades y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí. Pasan 34 minutos de las 12 del mediodía de este 23 de julio y vamos a hablar de motor aquí con mi querido Nacho Santos. Muy buenas, Nacho. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Aquí viendo ya el calorcito del verano. Ya está ahí. ¿Más calorcito? Bueno, más veranito. Es que, ¿por qué miráis la parte negativa? Yo no. ¿Por qué cuando a la ola de calor antes se llamaba verano? Ya está. Luego vendrá el frío y le diremos invierno. Claro, no sé. Es que no miráis las cosas como se están contando, sino que las tenéis que ver como son. ¿Sabes? No digo nada. Cuando un arroz es un arroz y no es un risotto, ¿por qué le tenemos que llamar risotto cuando es un arroz? Si igual no te has comido un risotto en tu vida. Efectivamente. Y te han metido un gol por todas las cuadras. Está el risotto, el basmati, sí. Todas estas cosas. Lo que sí que es cierto es que hay muchas veces arroces que nos hacen pasar por valencianos que no son de aquí. Hay mucha importación. Bueno, escúchame, eso solamente te tienes que ir a cualquier ciudad de España
sentarte un ratito y ver cómo sacan esas paellas maravillosas. Hechas en el horno. Que parece aquello. Y ya no digo ni arroz con cosas, es que las ves y dices, ¿pero no veis el color, hijos míos? Sí, yo creo que habría que patentar el arroz con cosas. Patenta, ya está, y hacerlo plato y arroz con cosas. Nos dice uno de nuestros oyentes, lo único bueno del verano son las vacaciones si se tienen. Los demás, una caca. Bueno, eso es normal, claro. Pero eso es como los ricos que están siempre de vacaciones o que se lo pueden permitir. Bueno, yo ahí discrepo, ¿eh? ¿Ah, sí? No todos los ricos pueden tener. No sé. Entonces, ¿para qué tienen dinero? Es que contra más tienes, más quieres. Claro, cuando tú tienes un coche grande, quieres otro coche más grande. Yo entiendo perfectamente a esa gente que tiene pasta y se compra tiene una colección de coches. Sí los disfrutan. Bueno, Sí hablando los disfrutan. de coches, estamos en sección de motor. Por eso Cuéntame cosas. He tenido que introducir ahí. Bueno, como cosa curiosa. Mar Márquez. ¿Para qué? ¿Pa qué? Ahora se ha estampado el hermano, ¿eh? ¿Otra vez? Fue Alex el que se cayó el otro día. Otra vez, sí. O sea que ya queda más claro que... Yo creo que es que ya no lo intentan. Directamente no intentan ya ir a por Márquez porque siempre saca un punto más que el resto. Había 4 pelagatos que estaban gritándolo en Italia, pero es que tienen que rendirse ante la evidencia. Que es que un tío que se retira lesionado, que a punto de perder el brazo se opera, pierde un contrato millonario, renuncia a él, por eso un equipo de segunda fila, porque el objetivo de él es quedar campeón del mundo, cada vez lo tiene más cerca. Que esto estamos hablando, esto sí que no lo ha hecho nadie, ¿eh? Esto no lo ha hecho ni Agostini ni nadie. Helmut hizo algo parecido, pero ni siquiera llegó a eso. Bueno, Niki Lauda, podemos pensar que Niki Lauda hizo alguna cosa parecida en su tiempo, sí. Podemos pensar que sí, que era también una mala bestia. Pero bueno, lo de este tío es que ya es fuera de lo normal. Lo que sí que es grave que está pasando en el mundo de las motos, y es una cosa para reflexionar que estamos teniendo. Esta semana ha vuelto a fallecer un joven de 17 años en unos entrenamientos privados. Pau Alsina, un piloto catalán que estuvo corriendo en un equipo valenciano en su momento también. Tremendamente doloroso. La otra semana fue Borja Gómez, también unos entrenamientos privados en Magny-Cours en Francia. Pau fue en Motorland. ¿Qué está pasando con los chavales? ¿Qué está ocurriendo? Las organizaciones están limpiando las manos. Tenemos el drama personal de Carlos Tatay, este piloto valenciano que se quedó paralítico en una carrera en Portugal y hubo un follón de 1000 pares de narices. Yo, mi opinión personal es que lo hicieron mal todos, pero bueno, sin quitarle más hierro al asunto, que ya hasta el con de 20 años se quedó en una silla de ruedas. Y parece que ha rehecho su actividad y su vida dentro del mundo del motor. Además, yo me alegro tremendamente por él, pero creo que ahí hubo una dejación de funciones por parte de todos, de todas las partes. ¿Qué está pasando? ¿Qué exigencias estamos teniendo con los jóvenes? Aún teniendo en cuenta, Juanfran, que todos los que nos hemos subido a una moto de carreras, yo incluido, yo no. Sabemos que asumimos un riesgo. O sea, todos asumimos que nos puede pasar algo, porque hay elementos que no controlas, hay elementos que llevas al límite y hay momentos en donde tú no tienes la certeza de lo que va a pasar contigo. O sea, una caída es completamente descontrolada, ¿sabes? Y por lo general, cuando uno se cae en un sitio, es lo más probable que otro se caiga en el mismo sitio y sufras un atropello. Pero ¿qué está pasando que hemos tenido tantas desgracias en tan poco tiempo? Yo creo que tendríamos que reflexionar. Recuerdo cuando vinieron unos italianos a entrenar aquí a Valencia, a Cheste, vivieron una cosa que a ellos les causó mucha estupefacción, y es que se fueron a ver a la pista de karting cómo estaban entrenando los niños de 9 y 10 años. Y entonces le dijo uno al otro, ¿entiendes ahora por qué hay tantos campeones españoles? Pero eso nos tiene que dar la reflexión de que también hay víctimas aquí, también hay un precio que se paga. A veces es económico, pero a veces es mucho más grave. Y yo, que nunca estaba en contra del tema de la velocidad y el tema de correr, todos los pilotos quieren correr más rápido, sí que tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos está ocurriendo en este Quizá hay que mundo. preservar un poquito más, ¿no? Tener un poquito más de medidas y sobre todo es como tener a la gente joven un poquito más protegida. No lo sé, no Me da la impresión. No lo sé, llevamos bastante tiempo sin que haya desgracias en el Mundial, las ha habido, pero claro, el coste personal es muy grande, claro. El sacrificio es muy grande. Todos conocemos de jugadores de fútbol que apuntaban para mucho y se quedaron en segunda B, o que tuvieron una lesión y se retiraron, pero es que aquí te juegas la vida.
Entonces, no sé si hay que supervisar más las cosas o cómo está ese tema. Bueno, después de esta reflexión, vamos con una cosa curiosa de Fórmula 1. La semana que viene tenemos el Gran Premio de Spa, de Bélgica, ¿no? Con la gran subida que tienen arriba hasta Rouge, donde hay una exigencia muy bestia. Tenemos grandes premios en Asia, tenemos grandes premios en Europa, tenemos grandes premios en América, hay grandes premios en Australia, en Oceanía también, pero no hay grandes premios en África ya, ¿no? Se corría en Kialami, que era Sudáfrica. Incluso una vez comentamos aquí que se llegó a correr el día después de fin de año. Qué cosas, ¿no? Eso es muy escocés, que lo sepáis, Se planteó en su momento organizar un gran premio en Egipto, en el Cairo, en las calles del Cairo, también en Marruecos. Se planteó esa posibilidad. Pero es que ahora aparece un nuevo país que está reclamando el tener un gran premio de Fórmula 1. ¿Sabes cuál es? A ver. Nigeria. Hostia. No digas tacos en la radio. Pero es que no sé, estaba pensando, yo qué sé, pues tipo Dubái, una cosa de estas. Dubái así. No está en África. Ya, pero estaba pensando pues cosas más paradisiacas, más... Sí. Nigeria, tú. Nigeria es una potencia mundial del petróleo, ¿eh? Ahí donde lo ves. Sí, por eso lo pedirán, pero... Sí, y que cuando invierten en el deporte, en básquet o en fútbol. En fútbol, ha llegado a dar grandes sorpresas. En atletismo ni te cuento. Tuvo un equipazo ahí con Jekin y toda esta gente. ¿Cómo se llamaba este que no sabían cuántos años tenía? Que en Italia la lió parda. Pero ese no era el de Camerún. Ah, sí, es verdad. Robert Mila. Mila también. Robert Mila. Entonces ha tenido grandes jugadores, grandes atletas y grandes jugadores de básquet. También tiene una inmigración disparada hacia Europa. Pero Nacho, ¿no crees que plegarse a los intereses económicos de esta manera perjudica también al Mundial? Sí, pero al final lo que quieren es... No, está claro, y veremos lo que ellos quieran que veamos. Ellos lo que quieren hacer es un centro turístico parecido a lo que se hace en Emiratos Árabes, en Dubái, en Qatar, muy similar, con museo, con parque de atracciones, para que la gente de fuera vaya allí. Yo no sé si sabes que la iglesia más grande del mundo no es la del Vaticano, hay una en África, que es una réplica del Vaticano, pero más grande. Hay que decir, ¿por qué? Pues porque los señores que mandan allí tienen dinero, se lo pueden permitir. O sea, no lo estoy criticando, me parece una curiosidad. No sé cómo va a encajar dentro de este sistema que tenemos en un gran premio, pero bueno, el mayor combate de boxeo, aquel de Cassius Clay y Holyfield, se hizo en África también. Se hizo retransmitido en directo por televisión. Así que, bueno, pues se nos queda esa oportunidad para tenerlo ahí un poquito en la cabeza. Bueno, voy a presentar lo que más te gusta de todas los programas. Escucha, que esto me interesa, pero lo que has hablado de las muertes en los circuitos, esto tiene un debate importante, ¿eh? Yo le he hablado con más gente y estamos ahí un poquito alerta. Quiero decirte que nadie se extraña, en el circuito Ricardo Tormo ha habido fallecidos también. Todos los que entran ahí lo asumen. En competición, ninguno. En competición hubo un accidente de sidecares en el Mundial, que yo pensé que se iba todo por el aire, pero no, se levantó el tío y ya está, y el que se rompió la pierna fue otro, no fue uno de los implicados en el accidente, que fue estratosférico. Pero incluso los servicios médicos del circuito Ricardo Tormo han salvado a gente, pero es un riesgo que hay que asumir. Sí que ha habido muertos en el Ricardo Tormo, pero nunca en carreras, siempre ha sido en entrenamientos. Bueno, pues vamos con la curiosidad. Que va de carreras. Venga, va. Y de un coche curioso. Carreras y un coche curioso. Que no te creerías tú. Los hermanos McCann de los pues autos locos. Casi. Tú sabes que se hacían carreras. Bueno, ¿no? Que se hacen carreras con un coche que no nació pensado para eso. Con un 2 caballos. Se han hecho carreras, y alguna en España. Nuestra compañera técnica ya está preparada para buscarlo. Carreras con 2 caballos. Literal, con 2 caballos. Yo ya he visto alguna preparación con un coche base 2 caballos, pero que no lleva un motor 2 caballos, pero no, 2 caballos partiendo de la serie.
Así que esto os lo vamos a contar. Cambia de cara, por Dios, que sí, que se han hecho carreras con patos. Bueno, es que el pato ¿Con patos? El pato es el nombre que se le llamaba a los caballos Cuac, cuac. popularmente. Y después de seguir con la popular imagen de Jean-Michel Jarre, vamos a hablar un poquito de coches también, ¿no? Sale el nuevo C5 de Citroën en varias versiones. Espérate que lo saque, que tenía preparada la información, pero así. Y al final, pues bueno, ha salido con varias versiones. El modelo Aircross, típico SUV. A mí los SUV, para un ratito bien. Yo entiendo que la gente quiere conducir a una altura maja, pero bueno, pues ha sacado el grupo Stellantis dentro de su amplia oferta de marcas. Dentro de Citroën ha sacado el C5 Aircross, que estará a la venta por unos 30.000 euros aproximadamente. Tiene motores de explosión, híbridos y eléctricos. Pero además tiene una cosa curiosa. Tiene un eléctrico, tiene un motor de explosión, tiene un propulsor híbrido, vamos a hablar con propiedad, de 3 cilindros. Muy equilibrado el cigüeñal tiene que estar para que funcione bien. Relativamente, poco potente, pero bueno, entra dentro de la línea del Kuga, del Volkswagen Tiguan y es primo hermano del Opel Grandland y del Peugeot 3008. Pero esta curiosidad es que lleva un motor de explosión de 3 cilindros y de 120 caballos, pero lleva un motor eléctrico de apoyo híbrido conectado a la caja de cambios de solo 12 caballos. No sé para qué. No sé para qué llevas un motor de 12 caballos que prácticamente puede mover ese coche solo para aparcarlo, no para poco más, ¿eh? Es que es muy poquito, Tengo ¿no? interés en probarlo. Tengo interés de probarlo, un 3 cilindros de 136 caballos junto a un eléctrico de 12 caballos. Debe ser para aparcarlo y para poder tener la tarjeta de híbrido, la pegatina de híbrido, ¿no? Para que estar calificado por híbrido y tener. Luego sí que ya tiene otro pepinaco, ¿me entiendes? De otra capacidad, que hay uno que tiene 194 caballos juntando, tiene 150 caballos de 4 cilindros de todos los coches y 125 el eléctrico con una batería de iones de 21 kilovatios, o sea, una mala bestia que dicen que puede alcanzar 506 kilómetros de autonomía. Bueno. Y luego finalmente tiene un híbrido de 194 caballos con uno eléctrico de 86 kilómetros para poder moverse por ciudad. Pero es que me ha llamado la atención tremendamente lo de tener un motor eléctrico de 12 caballitos tan solo. Es que creo que una vez saca más, ¿sabes? Sinceramente. Pero bueno, es lo que se está moviendo ahora por ahí. Subaru saca un nuevo coche que es el Solterra, también otro SUV, pero que este sí que está prácticamente 100% con un motor eléctrico, que es lo que se está imponiendo y lo que se está promoviendo ahora. Eso sí, el Subaru comparte muchas piezas con el Toyota BZ4X. Yo qué sé. Hasta los japoneses están empezando a hacer cosas un poquito raras, cosas que esto no era muy común. Aunque, para que lo sepáis, ha habido Toyotas con motor BMW. Eso hay mucha gente que sí que no lo sabía, ¿no? Y que estén ahí pendientes y atentos, que hay gente que no sabía que había Toyotitas con esos motores, que es lo que la gente nos espera con motor japonés, no. Bueno, que lleva un BMW. Yo, como siempre, precios, dineritos. El otro he dicho yo que estaba sobre 30.000. Este creo que no están sacando los precios porque sale a partir del 2026. Y si no recuerdo mal, como me comentaron a mí, lo habían enviado a los clientes privados y no nos hemos enterado todavía del precio. Pero seguramente nos o sea, encima tenemos información VIP, para que veáis lo que nos trae Nacho Santos de primera mano. Vamos a ver si podemos enterarnos un poquito más. También Subaru ha sacado una gama con el nuevo e-Outback. Están con los eléctricos ahora como locos. Eso pues es la tendencia ahora mismo de todo el sistema. En breve se va a abrir una concesión nueva Ebro aquí en Valencia, que lo sepáis, del grupo Marcos. Estaremos atentos. Oye, Marcos ha quedado prácticamente todo lo que le ha dado la gana.
Bueno, y aprovechando la Dana más. Pero bueno, hay más grupos, no solamente está el Grupo Marcos. Grupo Marcos, que nació en Orihuelas, tiene un imperio, aquí en la Comunidad Valenciana y fuera, no os penséis que solo está ahí. Así que vamos a tener una nueva concesión de Muy bien. de Marcos. Y bueno, y para el 2026, aquellos que queráis haceros con un Mercedes-Benz CLA, que sepáis que va a empezar una oferta porque van a sacar el restyling en el 2026 para que estéis un poquito así preparados, que nadie diga, es que tengo un CLA de Mercedes a muy buen precio. Sí, porque van a hacer un restyling para el 2026. Con lo que cuesta un coche de esos, oye, pues un poquito más caro todos los meses, yo casi esperaría tener el nuevo, solamente como idea. Los Beer Boys. A ti In te the gusta Night. la música pop. El blues también, pero te gusta A mí me la gusta música el rock. ¿El rock? Sí. Sí, es que de verdad no se puede El rock ser. en español, por favor y gracias. El rock en español. Sí. Esto es tú. Bueno. Dime la verdad. Hablando de coches, tú eres de los que empieza con la batería, pa, pa, pam, pa, pa, pam, y empiezas a tocar los acordes de Cadillac Solitario y la gente lo corea. Hombre, por supuesto. Serás canalla. es Ti, que ya sabía ti, yo. ti, ti. Te puedo contar un montón de canciones, ¿eh? Sí. Pero es que, a ver, no por nada, sino que en mi casa siempre he escuchado música en español. Sí que tengo grupos de referencia, pues como Guns N' Roses, por ejemplo, o los Rolling. Pero yo soy de Revolver, Los Rebeldes, La Frontera, todo este tipo de música, pues me gusta mucho. Los Rebeldes. Miedo me das tú cantando. ¿Por qué? Cantando Mediterráneo por ahí. Pues ni tan mal. ¿Sabes que esa canción la canté yo en Colombia? En Medellín una noche. La tocaron para mí, claro, la liamos parda. Todos tenemos un pasado, no solo has cantado tú. Pero sabía que ibas a cantar una de coches que era Cadillac Solitario. Nos dice un oyente, dice, parece que digas Bird Boys. No, Cerveza Boys no. Bear, de ositos. Eso. Somos los ositos justicieros. Bueno, cuéntame, venga, ¿coche de los patos este? El pato, sí, era de lo que hemos hablado al principio. Sí, el 2 caballos, es que tengo tantas cosas. El alemán te está haciendo ya... El alemán, sí. El Alzheimer. Alzheimer. No te creas. ¿Qué te iba a decir yo? Sí, los coches. En España se corrió, prepárate, empieza a buscarlo, con los 2 caballos, carreras de autocross en un campeonato que se llamaba Pop Cross. Empieza a buscarlo. Ya no se corre, se corrió en Francia, y como en España había una fábrica de los 2 caballos, que fue la penúltima fábrica del mundo en fabricar el 2 caballos, pues empezó a popularizarse, como decían que no tenía mucho tal, no tenía tirón, entonces lo hicieron muy popular. Era el coche de los hippies, que estaba en Holanda, en Bélgica se vendía mucho, porque en Holanda y en Bélgica no hay montañas prácticamente, es aquello más plano que la Mancha, o sea, no hay nada de nada, es todo plano. Pues entonces era un coche muy popular y no tenía que subir cuestas. Y decidieron hacer un campeonato de pop cross. Pero eso se llamaba así porque era muy curioso. Y entonces se corría sobre tierra en carreras de autocross. Los coches se estampaban y básicamente se partía de la suspensión de calle y de los motores de calle preparados, ¿de acuerdo? ¿No? En Argentina sí que se corre un campeonato todavía, pero solamente se utilizan la parte exterior del coche, porque la parte interior es un coche de carreras 100%. Yo he visto 2 caballos corriendo en pruebas de aceleración, pero debajo lo que llevaban era un motor de Audi A6 V8 Super. Esto es como lo que nos dicen ahora las carreras de los Hedge, de los Hyundai Hedge. Ah, sí, pero que sí, van ahí... No, pero eso era con un motor Hyundai Hedge, con el diésel incluso, ¿eh? Que hombre, 16 caballos, que tío. cuando le pisaban aquello. Mira, yo siempre lo digo, porque yo tengo uno, el negrito, la bala negra le llamo. En las salidas no me tose nadie. Ahora, luego me pasa a todo el mundo. Pero el reprise de la salida... Pero eso es porque te adelantas. Eso es porque te adelantas. Que es un coche que a mí me encanta. De hecho, mira, hoy está pasando revisión. ¿Sí? ¿Has visto las fotos del Pop Cross? Sí. Nos la va a poner ahora Atenea, que es la que lo ha buscado. Pero todavía se corre con los 2 caballos. ¿Aquí en Cheste? En Cheste no, pero se podría para correr. ir a verlo. ¿De qué gran premio hemos estado hablando de Fórmula 1? Hace un momento. Has dicho Asen, ¿no? No, casi. En Spa, en Bélgica. Bueno, pues en Bélgica se corre, esto es cierto, con toda la subida que tienen para arriba, que es una maldita, se corre una carrera de 24 horas sobre 2 caballos. Y no te creas que corren 10 o 12 equipos, que corren 30 y tantos equipos.
y tirar eso, que eso no se rompe, que es un motor refrigerado por aire. Boxer, que pareció a las BMWs antiguas, de hecho intentó Alemania fabricar el 2 caballos con motor de BMW, de moto BMW. Alguno lo ha puesto incluso, alguna preparación ha habido por ahí. Y majaderías de esas, pero van con barras, con todo, barras antivuelco, ahí los tienes. Ah, sí, los Pop Cross, es verdad. Chulo, ¿eh? Pues con eso se corría. Había alguno que quedaba un pelín destrozado. Pero con esa estética, lo de Pop Cross, yo creo que venía que ni al pelo, ¿verdad? Era tremendamente llantas de serie, neumáticos de serie, no sé, yo ahí lo que veo son neumáticos sin tacos. Aquello era muy divertido. En Francia creo que ya no se corre, no lo puedo asegurar, lo he buscado, pero no lo he encontrado. Pero imagínate eso embarrado. Mira qué saltos se están pegando. Con el motor 2 caballos, ¿no? Sí. Y aquello pues tenía, pues hombre, llevan barras antivuelco, eran coches de carreras, pero con esa preparación, como todos eran iguales, eran carreras muy igualadas. Pero es que lo de Spa me flipa. O sea, en Spa, que el día 27 corre la Fórmula 1, cuando vemos cómo tiran para arriba a 200 y pico, ¿de acuerdo? Estamos hablando con un coche de Fórmula 1, con un motoraco de 500 y pico caballos para arriba y un motor eléctrico de apoyo encima, ¿de acuerdo? Pero esto subiendo Spa para arriba, que luego hay que bajar, ¿eh? No es solo subir. Me imagino aquí los frenos, las suspensiones y todo lo demás. Eso da tremendamente miedo. Yo alucino, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que la gente no puede tener. ¿Cómo decir? Quiero correr en coche, es muy caro. No corres en coche porque no te da la gana. O sea, que no es así. Así que ya lo sabéis, que se han corrido carreras y se siguen corriendo con 2 caballos. Así que cuando veáis uno por la calle, presentad vuestros respetos, que igual no se quedó tirado alguno con la dana, te lo aseguro. Bueno, pues nada, le daremos los respetos y si podemos se lo mangamos, claro, directamente. Oye, déjamelo un ratito, que igual te devuelvo dentro de 6 o 7 años. Estaría guachi, ¿eh? ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Pero bueno, vale. Pues Nacho, ¿qué más me quieres contar? Pues una cosa más. Venga. Que la carrera de motos de la Fira de Xàtiva, que es la más antigua de España, que se hace como siempre todos los años en el mes de agosto. Este año va a hacer un homenaje a Bernat Martínez Mas, que es un piloto valenciano que falleció en Estados Unidos hace ya unos años y que fue el que más carreras ganó allí. Este piloto falleció en Laguna Seca. La carrera se presenta este fin de semana, pero se disputa en el mes de agosto durante la Fira de Xàtiva. Fa una poca de caloreta que usa Pere. El caloret. ¿Sabes? Hace caloret y entonces, bueno, aquel piloto valenciano que se corre. Esta carrera se corre todos los años en 15 de agosto, la Mare de Déu. O sea, algún día se corrió en 3 semanas, pero como era fiesta. ¿Vas a ir a Xàtiva? Me gustaría ir, pero creo que. Hay carrera, ¿no? Creo que estoy fuera. De motitos. De motos. Ah, te vas por ahí. No, estoy en otra carrera en Galicia. ¿No tienes vacaciones? No tengo vacacua. ¿Tú tienes vacaciones? Sí. A ver, no. No, porque dice que tiene actuaciones. Muchas, 18. Ah, bueno. Si quieres ir el sábado que viene a Masarrochos, ahí estoy. ¿Masarrochos? Masaroqui. Masarrochos se corría también una carrera de motos. Bueno, en Moncada. Pero lo montaba el Club Masarrochos. ¿Y sabes cómo se llama el Club Masarrochos? No. Masarrochos Culatrosos. Se llamaban así. Yo tenía un profesor de Derecho de Historia que Masaroqui. Masaroqui, pero sería... Masaroqui es en latín. Masarrochos. Masaroqui. No es broma, ¿eh? Lo decía el hombre. Y nos hacer puñetas. Os lo tenéis que mirar. Pues sí. Pues nada, Nacho, que muchas gracias. La semana que viene, último programa de la temporada. Ah, bueno, pues vale. Bueno, renovamos, ¿no? Supongo que sí. Muy bien. Sí. Esto como las grandes marcas. Sí. Bueno, tengo ofertas, ya sabéis. No sé la cláusula de rescisión de cuánto será. Bueno, si tienes ofertas, tú me avisas porque estáis tendré que capaces subir. de contraofertar. Hombre, por supuesto. Y estas cosas. Bueno, seguiremos contando curiosidades después del verano. La semana que viene tendremos más. Si este verano estáis por la zona, no os perdáis la carrera de Xàtiva, que es una histórica y vale la pena. Nacho Santos, muchísimas gracias. Hablando de motor, como siempre, con curiosidades, noticias y actualidad. Gracias, Nacho. Rindiendo homenaje a 2 caballos. Nos vamos al informativo. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía.
Boletín informativo. Buenas tardes. Comenzamos en Estambul. La delegación rusa ya está camino de la ciudad turca para participar en la tercera ronda de negociaciones mantenidas este año por Rusia y Ucrania. Entre las prioridades de Zelensky están acordar nuevos intercambios de prisioneros, avanzar en el retorno de todos los menores ucranianos que quedaron en territorio ruso y promover una reunión entre el propio Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin. Ucrania también espera que este tercer encuentro sirva para dar impulso a unas negociaciones de paz que comiencen con un alto el fuego incondicional de al menos 30 días. Entre tanto, y sobre el terreno, Rusia ha tomado el control de Barakino, un asentamiento en la región ucraniana de Sumy, cerca de la frontera rusa. Esto marca un nuevo avance de las fuerzas rusas en la región, donde ha estado en curso una ofensiva desde principios de año. Y tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, el resto de países aceleran las negociaciones con Washington ante la inminente llegada del 1 de agosto, fecha límite dada por Donald Trump para que entren en vigor los aranceles anunciados. En este contexto, China ha confirmado que sus negociadores se volverán a reunir con los negociadores estadounidenses dentro de unos días. La reunión tendrá lugar del 27 al 30 de julio en Estocolmo. Antes de la confirmación china, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguraba que es probable que los dos países extiendan el acuerdo comercial. También parecen acelerar las conversaciones las delegaciones europeas y estadounidenses. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, hablará esta misma tarde con el secretario Luknik. Desde Bruselas aseguran que si bien la prioridad son las negociaciones, la Comisión sigue preparándose para todos los resultados, incluidas posibles contramedidas adicionales. Estaríamos hablando ya de 100.000 millones de euros para hacer frente al arancel del 30% anunciado por Donald Trump. Javier Santa Cruz, economista. Nos jugamos mucho más nosotros, teniendo en cuenta que somos los que tenemos el superávit comercial con Estados Unidos, que lo que se juega Japón. Japón se jugaba algo más en materia financiera y, de hecho, Japón, siendo uno de los principales tenedores de deuda americana de la que está en el extranjero, pues desde luego había que tentarse bastante la ropa. Entonces eso es lo que ha hecho Estados Unidos y probablemente pues lleguen a un acuerdo razonable. Pues bien, pendientes de estas conversaciones comerciales y tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Japón, las plazas del viejo continente operan en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas del 0,79% a 14.153 puntos. Avances del 1,03% para París. El DAX alemán sube un 0,48%, mientras que el Eurostoxx 50 se revaloriza un 0,92% a 5.338 puntos. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar, abajo un 0,12%, se compra y vende a esta hora a 1,1724 dólares. En el mercado de materias primas, cae el barril de referencia en Europa, el Brent abajo un 0,7%, 68 dólares 0,8 centavos. Y dentro del IBEX 35, Iberdrola sigue suspendida de cotización tras lanzar de manera inesperada una ampliación de capital acelerada de 5.000 millones de euros. Ángel Pérez, de Renta 4 Banco. Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa en el mercado, ¿no? Yo creo que nadie tenía previsto que pudiesen hacer este tipo de operación en el corto plazo. Pero bueno, el motivo es, digamos, positivo, ¿no? Porque van a ampliar aproximadamente por un 5% del capital total del grupo para acelerar su volumen de inversión anual y así lograr unas inversiones hasta 2031 en Estados Unidos y en Reino Unido en el negocio de redes, pues que puedan superar los 55.000 millones, además. Otras noticias. Y la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdana, seguirá en prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas ante los indicios nutridos y poderosos de su papel directivo en la trama que se investiga en el caso Koldo sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, según el informe de la UCO, que también implica al que fuera ministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Reparación de dispositivos móviles, muchos.
Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermanía 69, Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio. Prepárate para un Torrent de festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent sonará con un festival flamenquito en Parc Central. Música en directo, tributos a Camela, La Oreja de Van Gogh, dúo dinámico, Hombres G, actividades infantiles, espectáculos para todas las edades y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Imagínate aquí, en un pueblo del interior de la provincia de Valencia, en uno de esos que parece que no pasa nada y de repente sí, pasa. Pasa en tu interior, porque has visto un paisaje o una calle estrecha, o puede que sea por las personas que aquí viven. Te mereces Valencia, Diputació de Valencia. La segunda oleada del Estudio General de Medios nos sitúa como la radio de información económica más escuchada de Valencia, gracias a tu confianza, tu sintonía y tu interés por entender el mundo que nos rodea. Radio Intereconomía Valencia. Contigo hacemos la economía y el entretenimiento que se escucha, se entiende y se vive. Gracias, Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Días de vino y rosas, así es como están las cosas. Días de gloria entre tú y yo. Días de vino y rosa. Días de vino y rosa se desplaza hoy a Croacia. Concretamente nos vamos a ir a Salambati. Pues yo te digo Salambati. Más que Croacia, esto parece... Bueno, nada, déjalo. Rosa Vázquez, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Nosotros bien, pero me da la impresión de que tú mejor. A ver, todos estamos muy bien y yo estoy de maravilla también. Sí que es verdad que he salido 3 días a desconectar un poquito de la rutina habitual, pero en realidad conectada con todo y con el sector, porque también estoy visitando bodegas, así que ¿también? Nada, muy bien. ¿En Croacia? Sí. ¿Has comido anguilas? Sí. Pues mira, todavía no. Escúchame. Pero hoy que vamos a ir a una isla, sí que bonito. Ahí vamos a disfrutar de más de la gastronomía. Pero bueno, ayer estuvimos de bodegas, de enoturismo y bueno, viendo que aquí en esta parte de Croacia, en Istria, pues están volcados con el agroturismo y estoy maravillada, la verdad. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Ayer estuvimos visitando la bodega Matosevic y catando pues las variedades autóctonas de por aquí, que son la Malvasía en blancos y la Terán en tintos, me recordó mucho a lo que tenemos con la Boval en la comarca de Guti del Requena, porque históricamente han ido en paralelo, ¿no? La historia de las variedades y cómo se han vinificado y cómo se ha dirigido el cultivo, ¿no? Para elegir más
calidad más que cantidad, y que era pues esta variedad tinta, la Terán, pues una variedad que ha vivido lo mismo que la Boval, que se utilizaba mucho para hacer volumen, para darle color a los vinos, para darle grado, pero que no se apreciaba tanto organolépticamente como se hacía ahora, y como se están elaborando ya los monovarietales de esta variedad que es tan típica de aquí, ¿no? Y a nosotros un poco pues con la Boval también nos ha pasado parecido, y bueno, pues ese intercambio enológico entre la persona David que nos atendió en la bodega, y fue muy nutritivo, porque también también comparando malvasías, pues la malvasía volcánica de Canarias, la malvasía que tenemos en Valencia y la malvasía que es tan típica de aquí, que en todos los sitios a los que vas lo primero que te ofrecen es ese vino blanco de malvasía tan típico de aquí, y que bueno, pues que es una maravilla, ¿no? Ir a los sitios y ver cómo están dedicados y entregados completamente al producto que les da la tierra, ¿no? Que aquí en concreto pues tienen los vinos, los aceites, las mieles y también los quesos, y que allá por donde vayas, incluso en la carretera, hay muchos puntos donde se anuncian las visitas con cata de mieles, de aceite, de vinos, etcétera, y donde se pueden comprar y adquirir esos productos directamente del productor. Así que, pues bueno, se ve cómo está volcada la sociedad con la agricultura, y bueno, pues que pues es maravilloso, ¿no? A mí me encantaría ver también en la Comunidad Valenciana cómo, yendo por las carreteras en las diferentes zonas de producción, hubiera toda esta actividad y que se viera, que fuera tan visible, ¿no? Que ahí tenemos un papel importante que hacer para darle visibilidad a todo esto, y que sea mucho más accesible, ¿no? Si cabe, el enoturismo, el gastroturismo y agroturismo en la Comunidad Valenciana. Rosa, en Croacia, en las zonas que estás visitando, ¿nos conocen? Poco. O sea, estás haciendo también un poquito de labor evangelizadora por allí. Sí, un poco sí. A ver, conocen los vinos españoles, pero precisamente vinos de la Comunidad Valenciana, pues no es tan conocido como nos gustaría que lo fuera. De hecho, no. Bueno, pues aquí explicas, pues somos la cuarta región de España con mayor superficie de viñedo, ¿no? Y se les abren los ojos, ¿no? Que en serio, o sea, pero sí, bueno, pues la verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer, y eso que fíjate, aquí en Croacia no hay denominaciones de origen establecidas como las hay en la vieja Europa, ¿no? Como las hay en España, Francia, Italia. Aquí en Croacia son regiones de vinos y ya está. O sea, de hecho ellos lo reconocen, ¿no? Si es que aquí llevamos elaborando, pues en la bodega de ayer, Matosi, pues 30 años, ¿no? Y estamos en pañales todavía de lo que son, aquí llaman reserva a un vino que igual tiene 12 meses de barrica, cuando esto pues no es así, ¿no? Además te lo dicen, no es reserva como dice vuestras denominaciones de origen. Reserva porque nosotros decimos que es un reserva porque lleva 12 meses de barrica y lo pone en la etiqueta, pero no hay un organismo de control y certificación como los tenemos nosotros, que contamos con toda esa historia. Entonces aquí, pero sí que es verdad que pues la gente sí que toma vino. La gente lo primero que te ofrecen en los bares es el vino de aquí. Qué guay. Es que es el vino de aquí. Y eso, en cualquier bar, no estoy hablando de bares de que dices, ostras, alta gastronomía, no, para nada. O sea, de parar y tomarte algo, como parar y tomarte una cerveza, un refresco o un café. Aquí lo primero que tienes en la cartada de vinos es el vino de aquí, pues la malvasía de aquí, la Terán, en tintos, y vino por copas. O sea, es como una cosa muy, muy habitual, ¿no? Y de hecho hay una cosa que me encanta, que hemos visto también en las cartas de los restaurantes, que en los platos te ofrecen, te sugieren el vino con el que te podrías, las variedades de vino de aquí, por supuesto, con las que te podrías tomar ese plato, ¿no? Con la que podrías maridar ese plato si lo eliges. Entonces,
eso unido a que te puedes tomar también el vino por copas, oye, pues está muy bien, ¿no? Está genial. Y encima que promocionen su propio producto, oye, increíble. Exacto. Como aquí, Rosa? Sí. Que hay que aprender un poquito. Aquí lo que vemos en esta región, en el norte de Croacia, es que el turismo eminentemente es alemán y también yo creo que va todo muy dirigido al turismo alemán y no hemos visto españoles, o sea, no veo muchos españoles y de momento y bueno, pues eso que me gusta y valoro mucho, pongo en valor y creo que lo podemos hacer también perfectamente ese trabajo en restauración. Yo siempre lo decimos, ¿no? Desde Proaba, las primeras referencias y propuestas en vino de las diferentes DOs de la Comunidad Valenciana, que sea lo primero que aparezca en las cartas de cualquier restaurante o bar, me da igual, y que luego los platos haya una sugerencia, ¿no? Con qué vino tomártelo, y eso está muy bien. Bueno. Porque además es un trabajo que le facilitas, ¿no? Al personal de sala, si ya lo tienes escrito en la carta, con qué vino te tomarías un plato, sea el que sea, pues ya es una pregunta que te evitas, ¿no? De cara al personal de sala y bueno, pues está muy bien, ¿no? Hay un punto muy interesante con el que, pues eso, podemos copiarnos y podemos hacer esa referencia también. Pues Rosa, yo la semana que viene te espero, último programa de la temporada. Claro que sí. Y brindaremos, ¿vale? Traigo yo el vino. A ver si te sorprendo. Claro. Adivina cuál. ¡Ah! Algo fresquito. Hombre, por supuesto. Y algo más para celebrar el verano. Que tengas buen viaje. Claro que sí, despedir esta estupenda temporada y enhorabuena por todas esas cifras de audiencia. Ya tocaba, por el trabajo mucho curro. Sí, señor. Y gracias a gente como tú. A todo el equipo y a todos los programas que sois los que en conjunto ofrecéis esa oferta de programación tan interesante desde Intereconomía Valencia Radio. Pues te voy a decir una cosa, si no fuese por gente como tú, yo hablo de mi programa y de los colaboradores y colaboradoras maravillosos que tengo, esto no tendría ningún sentido y por supuesto la audiencia. Así que Rosa Vázquez, técnica de Proaba, enóloga de cabecera de esta casa, un beso muy grande, feliz viaje, que disfrutes mucho de Croacia, es muy bonito y te espero la semana que viene por aquí. Rosa, un abrazo. Un abrazo muy grande a todos y muchísimas gracias por llamarme. Hombre, te mereces eso y más, que lo sepas. Hasta luego. Venga, un besito. Era Rosa Vázquez, desde Croacia, nada más y nada menos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Nos vamos a ir a Sitges. Nos está esperando Ángel Sala, director del Festival de Cine Fantástico y de Terror de la localidad de Sitges. No os lo perdáis. No te dejaré caer, sabes bien que estaré allí. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Prepárate para un Torrent de festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent sonará con un festival flamenquito en Parc Central. Música en directo, tributos a Camela, La Oreja de Van Gogh, dúo dinámico, Hombres G, actividades infantiles, espectáculos para todas las edades y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Imagina't així, en un poble de l'interior de la província de València. En un d'eixos que pareix que no passa res i de sobte, sí, passa en el teu interior. Perquè has vist un paisatge o un carrer estret. O pot ser que siga per les persones que ací viuen. Te mereixes València. Diputació de València.
Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. La segunda oleada del Estudio General de Medios nos sitúa como la radio de información económica más escuchada de Valencia, gracias a tu confianza, tu sintonía y tu interés por entender el mundo que nos rodea. Radio Intereconomía Valencia. Contigo hacemos la economía y el entretenimiento que se escucha, se entiende y se vive. Gracias, Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy tenemos en Mañana es tarde un invitado muy especial, uno de los nombres fundamentales del cine fantástico y de terror en España. Desde 2001 ha estado al frente del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, convirtiéndolo en una referencia mundial del género. Os hablo de Ángel Sala, licenciado en Derecho, crítico, escritor y un obsesivo cinéfilo que no se queda sin ver al menos 3 películas al día durante el festival. Ha defendido la provocación inteligente en el cine, ha sido procesado y absuelto por proyectar películas polémicas como A Serbian Film y ha sido pionero en llevar tendencias como el body horror a Sitges. Ahora está aquí para hablarnos de esta edición, la número 58, que va a arrancar con Alfa de Julia Ducournau y de todo lo que significa dirigir un festival que ha tenido invitados como David Lynch, Cronenberg, Carpenter o Tarantino. Hoy le damos la bienvenida en Mañana es tarde al director del Festival de Sitges, Ángel Sala, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, aquí. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por atendernos aquí en Mañana es tarde, aquí en Valencia somos unos fans auténticos del cine fantástico y de terror. Llevas más de 23 años al frente de este Festival de Sitges, que se ha convertido en un festival de referencia. Me gustaría que nos contases un poquito cuál ha sido el mayor desafío para mantenerlo fresco y que sea tan relevante tras más de 2 décadas. Bueno, es el mayor desafío siempre es adecuarse un poco a los tiempos y a los cambios en el mismo mercado, en el mismo mundo del cine, que es un sector que cambia prácticamente todos los años, es decir, y más tras el tema del COVID, que la pandemia, que fue un fuerte terremoto para todo el sector y para muchos sectores, evidentemente, pero y para la vida de mucha gente, pero ahí pues se han tenido que recomponer muchos puentes que han quedado muy muy obsoletos. Y bueno, todo eso hace que tienes que reinvertirte todos los años, ya no a nivel de programación, ya no a nivel de diseño de festival, sino de procedimientos de moverte dentro del mercado, de negociación con las compañías, de cambios en el ecosistema de todo lo que es las compañías productoras, distribuidoras internacionales, distribuidoras nacionales. Es decir, es lo que todo festival, y en España tenemos afortunadamente muy buenos festivales, nos tenemos que adecuar para poder seguir adelante. Es aquello de no quedarse callado, no quedarse parado, porque las cosas van bien, porque aunque te vayan bien en un año, al año siguiente las condiciones pueden ser totalmente diferentes y te pegas un tortazo considerable. Hay que estar prácticamente al día constantemente. Sí, señor. Ángel, tú has defendido que el arte tiene que provocar
y que el fantástico no debe de ser solo ni soso ni solo vanguardia. ¿Cómo equilibras la provocación con la sensibilidad actual? Bueno, siempre me refiero a una provocación artística, es decir, lo que no me gusta y lo que creo que no debe ser nunca, no solo en el fantástico, en el cine, es un cine plano, un cine que visualmente y que narrativamente pues no intente romper estructuras, hacer siempre un cine bajo un poco plantilla, que es uno de los problemas que a veces ocurre mucho y ocurre mucho en ciertas cinematografías, y a veces ocurre mucho en la cinematografía española, y tener bastante capacidad de romper esa plantilla. Estamos muy acostumbrados a que si algo tiene éxito, si una temática tiene éxito, si tiene repetir esquemas. Esto lo hace desde Hollywood hasta el cine español, pasando por todo tipo de cine. Y el fantástico, en cierta manera, es un género que sabe romper con ello. Proponer nuevas cosas, proponer nuevas temáticas, proponer nuevas formas visuales de expresión del cine. Lo ha sido así siempre, desde cuando no estaba codificado el género, ya en el cine mudo, pues las películas que rompieron un poco los esquemas de entonces fueron películas como Metrópolis, Nosferatu, que eran películas de protogénero, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es el tipo de provocación, pero evidentemente tampoco nos podemos ir a una especie de liberalización total también hay unas reglas narrativas, también hay la experimentación está muy bien, pero tampoco podemos hacer un cine de espalda a los espectadores, de espalda al público general. Hay que tener un equilibrio en ese sentido, porque el cine también son los espectadores y no todos. El tipo de espectadores quiere películas experimentales o películas no narrativas o películas que prácticamente pues que no transmitan una emoción o una experiencia íntima, que también eso es el cine, ¿no? Entonces el equilibrio es complicado y el equilibrio es complicado, evidentemente muy complicado a la hora de hacer o producir una película, y también a la hora de seleccionar para un festival de cine. Tiene que haber un equilibrio donde todos los espectadores tengan esa película o esas películas que responden a su gusto de selección, porque lo más importante de un festival es que el espectador se haga su menú, su carta, ¿no? Y nosotros ofrecemos platos y cada uno pues elige lo que quiere ver dentro de la propuesta del festival, porque los festivales tienen muchísimas películas hoy en día y verlo todo es imposible, pero esa propuesta del festival tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada y tiene que estar pues equilibrada en muchos sentidos, nacionalidades, tipo de propuestas. Y en el fantástico, como vosotros sabéis muy bien, pues las propuestas son muy variadas, es decir, hay muchas formas de presentar el género, afortunadamente hoy en día, porque es un género que está en un estado de forma. Mira, el otro día estaba escuchando el podcast Atrapados en la Habitación Roja. Hicieron un recorrido sobre Guinea Pig y sobre A Serbian Film. Y te quiero hacer una pregunta, porque siempre me lo he preguntado, y luego ya vamos a entrar directamente con esta edición, la número 58. En 2010 te enfrentas a una denuncia por exhibir a Serbian Film. La estuve viendo la semana pasada, que fue un momento tenso para vosotros y para el festival. ¿Qué aprendiste, Ángel, de aquella experiencia? Porque creo que no te lo merecías, eso para empezar, como director y custodio de la libertad creativa que nos estabas contando. Bueno, no, ahí es un tema que primeramente no fui procesado, el tema no llegó ni a juicio. Es decir, la jueza encargada del tema lo decidió que no había motivos para llegar a juicio, es decir, que no tuve pasar ningún proceso ni eso lo primero. Lo segundo, que fue una experiencia inesperada, es decir, no creíamos que eso iba a producir este efecto, y es algo que afortunadamente yo lo he superado y lo tengo, y el festival lo tenemos ya como un tema del pasado, es decir, que no ni hemos aprendido ni no hemos aprendido, es decir, es un tema que nosotros ya en ese momento dijimos lo que a través de nuestros representantes legales lo que teníamos que decir,
Y bueno, evidentemente está el pleno derecho de todo ciudadano también de establecer cualquier tipo de reclamación o denuncia en casos determinados, que entonces, bueno, estamos en una sociedad en que eso funciona así. Y bueno, y Serbian Film pues es una película que estuvo ahí y ya está, ¿no? Y tampoco creo que haya tenido un recorrido tampoco tan decisivo en nada, ¿no? Es decir, que bueno, no... Que tú lo has dicho, ¿no? Una película, sin más. Sí, una película que bueno, y como muchas películas en este mundo, pues hay gente que les puede gustar, no gustar, molestar o escandalizar, ¿no? Esto es... pasó lo que pasó, se solventó como se solventó y ahí está la decisión de la justicia, que es lo que en el fondo pues deja las cosas en su sitio, es decir, que no tenemos más que decir. Del 9 al 19 de octubre tenemos esta 58 edición de este Festival de Sitges, que arranca con Alfa, de Julia Ducournau, una directora que mezcla body horror y drama. ¿Qué la convierte, Ángel, en una apertura tan significativa y tan especial? Bueno, es una película de una persona de una directora que creo que es de las primeras directoras que han puesto en valor el ascenso de la mujer como directora de género, que es algo que no era frecuente ni mucho menos hace unos años, y no tantos. Cuando yo empecé de director había muy pocas películas dirigidas por mujeres. Yo recuerdo en 2001 Travel Every Day de Claire Denis, que pues llamó la atención porque era una mujer haciendo una película tan perturbadora como Travel Every Day, pero hoy en día es ya algo bastante más normalizado. Y Julia Ducournau fue una de las primeras personas quizá en Europa que dejó ese listón muy alto, llegó a ganar la Palma de Oro con Titán. Nosotros la tuvimos aquí al principio de su carrera con Crudo, que es una película que funcionó muy bien y que causó un impacto importante en el Festival de Sitges. Y bueno, hemos querido inaugurar con Alfa. Para mí es una película muy interesante, quizá ya si me meto en mi gusto personal, me parece hasta una película más interesante que Titán, y que es una película más, no tan, cuando hablamos de experimental y de ruptura, quizá más lineal en narrativa que Titán. Es una película que tiene una historia más clara que la de Titán, y es una historia de una familia, en una sociedad muy distópica y muy apocalíptica. Tiene ese elemento muy claramente apocalíptico la película, no solamente por el virus, que hay un virus en la película que no voy a decir para lo que hace, porque no quiero hacer spoiler, pero todo lo que el ambiente de que rodea a esta familia en una ciudad indeterminada, que también es una época indeterminada, no queda muy clara la época que estamos hablando, si es una fabulación sobre el pasado o una premonición sobre el futuro. Bueno, lo hace una película muy interesante, y bueno, y un poco abrir, mira, se llama Alfa, está bien abrir con una película que se llama Alfa, ¿no? La primera letra del alfabeto griego, si empezamos por el principio. Claro. Además, este año contáis con leyendas como Sean Cunningham, Joe Dante, Dominique Piñón o Hugo Stiglitz. ¿Qué supone, Ángel, para ti recibir, claro, estás acostumbrados, pero a los que somos fans del género y escuchamos estos nombres, ¿qué supone para vosotros recibir a estas figuras que son tan representativas de distintas eras y de distintos momentos del fantástico? Pues mira, nosotros tenemos una política de invitados y de premiados que intentamos que no sea la tópica, es decir, no solo personas muy mediáticas o eso que tanto... No, a mí no es un término que no me gusta, que sea el glamour, y que sí que es necesario y que sí que a veces lo practicamos, pero también buscar en esas figuras de culto, esas figuras que hicieron mucho por el género, desde a veces la serie B o desde cinematografías, pues quizás no tan reconocidas como las propias cinematografías americana o francesa o europea. Y en ese caso pues siempre recuperamos pues personas como Hugo Stiglitz, por ejemplo, que es un director, un actor que estuvo en muchísimas películas de los 70, de los que, como la invasión de los 80, 70, 80, invasión de los zombies atómicos, de películas como La noche de los mil gatos, de Tintorera, del Triángulo diabólico de las Bermudas, que por cierto la recuperaremos,
y que forman parte de esa iconografía popular de muchos aficionados con cierta edad, evidentemente, pero que en aquellas películas significaron mucho y que ahora están siendo reivindicadas prácticamente como películas de culto, ¿no? Tanto en formato físico como por plataformas o por otros medios. Y luego tenemos, claro, gente tótems del género como un Joe Dante, que siempre es un bienvenido y que ha significado muchísimo para el cine fantástico a todos los niveles. O bueno, actores que también son de culto más reciente, como Dominique Pinon, que es un rostro, una presencia que entró con mucha fuerza en el cine francés, aquella Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet, que bueno, que por cierto es curioso que inauguremos con Alfa y recuperemos Delicatessen, que la recuperaremos también este año en la retrospectiva, porque bueno, son películas que tienen cosas muy en común, curiosamente, aunque desde ópticas totalmente diferentes, una desde la parodia o la comedia satírica y la otra claramente un drama fantástico como es Alfa. Bueno, nos gusta esto y nos gusta pues que vengan a Sitges estos diferentes tipos de personalidades. Habrá más invitados. Durante este año hemos anunciado solo una avanzadilla, pero nos gusta nos gusta tener a los invitados en conexión con el público. Eso para nosotros es muy importante. Hacemos encuentros, masterclass, no queremos que solo los invitados sean de alfombra roja, eso es algo, o de rueda de prensa. Queremos que estén en contacto con el público que viene, contacto, y que cuenten en estos encuentros pues su carrera, sus experiencias, para un público que curiosamente a veces es muy joven y crea una sinergia interesante entre gente que tiene una trayectoria larguísima y que tienen ya están casi en el ocaso de sus carreras, pero con gente joven que están súper interesados y da mucho placer ver a la gente joven interesarse por personajes como Dominique Pinon o como Hugo Stiglitz o como Joe Dante, ¿no? Un poco el testigo de lo que es el cine fantástico y el culto, pues se va pasando, ¿no?, a las nuevas generaciones de espectadores. Ángel, en el panorama nacional hay películas como Gagua de Paul Urquijo, Silencio de Casanova o Luger, muestran que este cine fantástico español no solo goza de salud, sino que además tiene identidad propia. Estamos de enhorabuena, ¿no? Bueno, estamos de enhorabuena. El cine fantástico español tuvo épocas aún más redondas. Yo hablo sobre todo siempre de los principios de toda la década del principio de los 2000, donde tuvimos pues básicamente el cine fantástico fue el motor de la industria del cine español, con películas como Los Otros, Orfanato, Rec, películas que dieron mucho dinero y que crearon un interés en el mercado internacional brutal. Yo siempre digo que una de las películas más influyentes del cine fantástico en las últimas décadas ha sido Rec. Es la verdad que está considerada un clásico del cine de terror en cualquier país que vayas. Y bueno, pero ahora estamos, pues no nos podemos quejar. No es tenemos películas sí que se ha diversificado mucho la producción. Pues ahora tenemos una comedia y un drama que funcionan muy bien a veces en el cine español. Quizá no tenemos tanto cine de género últimamente. Tenemos un poco un déficit en el campo de las directoras de cine fantástico en España, de que no tenemos demasiadas, de verdad. Tenemos buenas directoras, estupendas directoras, pero yo creo que se están dedicando un poco al mismo tipo de cine. Y ahí siempre corremos el riesgo de encasillar a la mujer en un tipo de cine, ¿no? Porque no una directora puede hacer una película de terror sin ningún problema, como pasa ya en muchas cinematografías, o puede hacer una película de acción, o porque no puede hacer una película. Es decir, no es bueno encasillar por género, no tampoco. Es decir, está muy bien que levantemos a las mujeres cineastas, pero no que las encasillemos, ¿no? Entonces parece que últimamente pues en España le cuesta que una mujer dirija otro tipo de cine que no sea un drama, una película reivindicativa de algún tipo, o una película sobre derechos de determinada índole. Bueno, esto a lo mejor puede que mejore esta situación, pero tenemos un buen cine de género, tenemos creadores nuevos. Ahí está Paul Urquijo, que es una persona que ha salido en los últimos años y con un tipo de cine muy
ancestral, muy hablando de las tradiciones de lo que es en Euskadi y en Navarra, es decir, una tradición de folk horror, de brujería, de tradiciones locales que lo hacen muy bien, y Gawa posiblemente su película más madura, ya después de 3 películas, la tercera película, y es una película que funciona perfectamente. Tenemos a Eduardo Casanova, que con su estilo muy personal consigue una historia de vampiros en silencio muy interesante, muy personal, muy de lo que es su propio estilo. Estamos hablando de una persona que tiene un estilo totalmente único. Y bueno, Luger es una apuesta por el thriller, digamos, de serie B, el thriller, hablando de esos bajos fondos, ¿no? Que como en todo país, pues también los tenemos en España, y una historia criminal pues muy en los márgenes, y que bueno, recuerda mucho pues a esa tradición, ¿no? de cine criminal y de policíaco y de thriller que hemos tenido en España, que viene ya desde el cine policíaco barcelonés a gente como Alberto Rodríguez recientemente, o pasando por José Luis García con El Crack, ¿no? Es decir, ese noir, ese cine thriller español, con un punto en el caso de Luger pues cercano al cine kinky también, que bueno, que nunca ha sido reconocido plenamente, ¿no? Si bien el fantástico ha sido el policíaco, salvo las películas de Alberto Rodríguez últimamente, como la Isla Mínima o de Uribe, etcétera, que han tenido hasta premios y Goyas, bueno, es un género que sigue siendo algo como raro en el cine español, y sin embargo tiene mucho interés y bueno, y habla muy bien también de ciertas realidades que hay en España. Se me quedan un montón de preguntas en el tintero, porque quería hablar de la sección oficial, quería hablar de Brigadoon, quería hablar de Reanimator, que hace 40 años, pero Ángel, para finalizar, y así los oyentes también se ponen en contexto, este año el festival tiene un leitmotiv muy, muy particular. Podemos ver el cartel, que lo estamos viendo ahora en pantalla, que es una calavera con una nariz de payaso. La relación entre el humor, la comedia, lo fantástico. Ángel, ¿qué os ha llevado a destacar esta combinación como eje central? Y es una forma también de rebelión ante un panorama social tan sombrío. Bueno, yo creo que el fantástico siempre ha sido un género de evasión, ¿no? De evasión un poco de la realidad. Fíjate que el fantástico en Norteamérica, por ejemplo, tiene una edad de oro con la Universal en los años 30, en un momento de crisis económica atroz, y que sirvió para escaparse, ¿no? La gente de las realidades que eran mucho más terroríficas que las películas de Frankenstein o de Bela Lugosi de Drácula, que lo que veían en la realidad, y que aquellas películas ya desde muy el principio del género tenían humor. Había una relación muy intrínseca entre el humor y la fantasía o el terror. Recuerdo que en La novia de Frankenstein había una actriz, Uma Thurman, algo mayor, que hacía bromas cada vez que salía el monstruo de Frankenstein, y siempre ha habido una relación de suavizar un poco las imágenes fuertes del terror, que obviamente con un cierto humor. Ha sido muy en todas las producciones de serie B de Roger Corman había siempre muchísimo humor. Él mismo hizo películas como la primera versión de La tienda de los horrores, que era una comedia de terror. Ha habido una relación muy fina entre el terror, el fantástico, el terror, la ciencia ficción y el humor, la comedia, cuando no directamente desde la parodia, ¿no? Cuando el género está codificado, pues hacer broma de ciertas estructuras, iconos del género, donde, por ejemplo, pues un Jerry Lewis fue un maestro con El profesor chiflado, o ya Mel Brooks con El jovencito Frankenstein ya en los 70, pues también demostró pues una maestría estupenda. Siempre ha sido bonito reírse. Son dos géneros muy populares, la comedia y el terror o la ciencia ficción, y bueno, el que se unan, el que estén conectados es muy lógico. Pasa que a veces no se sabe, no se es tan consciente, ¿no? Sí que la gente sabe que hay parodias, como Scary Movie, que es clarísima, pero no sabe que a lo mejor en muchas películas de terror, sobre todo en los años 80, pues había una fina línea de fondo de comedia, como una película que en el fondo era un vampiro serio y que daba mucho miedo, como Noche de Miedo, de Tom Holland, pero que estaba tratado pues con una línea muy de comedia en los personajes, digamos,
secundarios o los oponentes al vampiro, o Jóvenes ocultos, o Regreso al futuro, que es una película de viajes en el tiempo con trasfondo de comedia, ¿no? De comedia de enredo. Sí. Bueno, siempre ha habido esa relación y, por ejemplo, ahí viene Joe Dante, que es un maestro en ello y que hizo una película como Gremlins, que mezclaba comedia, terror, película familiar, película navideña, de una manera magistral. Siempre, y lo vamos a tratar en el festival desde un punto muy sutil, desde casi ni se percibe, como hasta llegar a la parodia, ¿no? La parodia, pues ya he dicho, pues El jovencito Frankenstein, que es claramente una parodia de las películas de la Universal de los años 30, o las películas ya más modernas de la última hornada, que hasta 24 se parodia a sí mismo en películas como Todo en todas partes al mismo tiempo, que es una parodia de las películas de multiversos, ¿no? De las historias de multiversos, y ha ganado 7 Oscars, ¿no? Ahí vemos muy claramente esa relación entre fantástico y humor, ¿no? Que es muy clara, pero a veces no la tiene todo el mundo tan clara. Es curioso. Pues Ángel, un placer haber charlado contigo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Encantado de oíros, y para cualquier cosa siempre estamos aquí con la Comunidad Valenciana, que además es vecinos y amigos, y nos encanta que queréis saber de nosotros y que queráis venir al festival. Por supuesto que vamos a mandar una expedición. Somos vecinos y estamos muy cerca. Porque Sitges no es solo un festival, es una dimensión alternativa. Sí, exactamente. Y un abrazo a toda la gente de Valencia, y que siempre solo somos rivales en el fútbol. Pero en el fútbol. Finalmente tenéis más suerte este año. Bueno, no sé yo, está la cosa complicada. Ángel Sala, director del Festival de Sitges, un auténtico placer, y volveremos a hablar porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero y la verdad es que es un gustazo. Más tiempo si queréis. Un abrazo, Ángel. Hasta luego. Y ya sabéis que del 9 al 19 de octubre, prepararos para soñar, para reír y para temblar. Sitges, un festival de referencia, cine fantástico, no os lo perdáis. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Prepárate para un torrent de festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent sonará con un festival flamenquito en Parc Central, música en directo, tributos a Camela, La Oreja de Van Gogh, dúo dinámico, hombres G, actividades infantiles, espectáculos para todas las edades y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Imagínate aquí, en un pueblo del interior de la provincia de Valencia, en uno de esos que parece que no pasa nada y de repente sí, pasa. Pasa en tu interior, porque has visto un paisaje o una calle estrecha, o puede que sea por las personas que aquí viven. Te mereces Valencia, Diputació de Valencia. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde, y antes de acabar el programa de hoy, de este miércoles 23 de julio, quería comentaros el tema de la polémica del concierto el próximo día 25 de Los Meconios en el Palau, en los jardines del Palau de la Música. Bueno, hablamos con Sergio, creo que lo dejó todo bastante claro. Los ataques de la izquierda radical y no radical han sido constantes, pero yo creo que ayer
el señor Borja San Juan, concejal del Ayuntamiento de Valencia del grupo PSPB-PSOE, pues traspasó otra línea. Yo quiero que escuchéis sus declaraciones. Hacemos una interpelación que tiene que ver con la contratación de este ayuntamiento de un grupo, bueno, en realidad una empresa de marketing, que es como ellos están registrados en el CENAE, que se llama Los Meconios, y que este ayuntamiento le va a pagar 14.500 euros por ir a decir barbaridades y cometer delitos de odio financiados con el presupuesto municipal. Hemos estado indagando a ver quién era esta gente, y hay un hecho muy curioso que todos podéis comprobar, porque mandaron un comunicado diciendo que lo que estaba haciendo el Grupo Socialista era un intento de censura y que ellos no iban a cantar esa letra, pero que no se iban a dejar intimidar. Misteriosamente lo mandan desde un correo electrónico que es el de la Asociación del Santo Grial, y lo mandan con copia a una persona que se llama José Cuñat. Hemos investigado y José Cuñat es casualmente el administrador de una sociedad que generó un medio de comunicación propio para el partido Vox y que además está integrado en otras sociedades, algunas tan discretas como Holy Grail, que imagino que será la traducción que le da el hombre a Santo Grial. Esta persona que lleva la comunicación de Los Meconios es directamente una persona que se dedica a fundar pseudomedios de Vox. Por lo que este ayuntamiento está dándole 14.500 euros a unos supuestos artistas que en el fondo probablemente estén yendo a financiar el enjambre de pseudomedios y de bulos de Vox. No estamos ante la contratación ni de sátira, ni de humor, ni siquiera de una interpretación artística. Estamos realmente ante la utilización de recursos públicos para financiar supuestamente de manera irregular al partido de extrema derecha. Que este ayuntamiento debería dar marcha atrás y dejar de darle dinero público a los satélites de Vox que, por torpeza, nos han desvelado todos quiénes son, simplemente mandando un correo electrónico. Vale, yo he hablado con José Cuñat. Ha declinado entrar en directo, pero sí que me ha mandado unas notas que me ha dado permiso para leer. No obstante, antes de... Borja, de la ayuda de tu gobierno de don Pedro Sánchez a las entidades catalanistas no hay nada que decir, más de 400.000 euros. Eso está bien, ¿no? Y eso está comprobado, porque ahora te voy a refutar todas las barbaridades que has dicho en este minuto y medio. Me ha dicho mi amigo José Cuñat. Claro, yo ayer cuando me pasaron estas declaraciones y oí el nombre de José Cuñat, vamos, flipé en colores. Porque, bueno, mejor que yo, esto es en boca de José. Hola, Juanfran. Quiero aclarar que hasta ahora no había tenido conocimiento de esta noticia. No voy a hacer ninguna declaración porque veo que no ha tenido recorrido ni repercusión. Y no deseo convertirme en protagonista de un circo mediático, salvo que la situación vaya más. En ese caso, tomaré las medidas oportunas. La información que se ha difundido por parte de Borja San Juan es totalmente falsa. La empresa a la que se hace referencia sí se constituyó, pero nunca llegó a funcionar. Se trataba de un proyecto para crear un medio digital y se hizo con personas que en su momento tuvieron cargos en Vox y otras que provenían de Unión Valenciana, pero entonces solo eran personas y nada más. Por otro lado, la empresa Holy Grail la fundé con mi hija a nivel familiar y tampoco llegó a arrancar por falta de ingresos. No tiene ninguna relación con Vox ni con su madre. Fue un proyecto estrictamente familiar. Respecto a Los Meconios, mi única vinculación fue una entrevista que concedí y una nota de prensa que envié con el programa que habitualmente utilizo, ya que ellos no contaban con medios propios. Esa es toda mi relación, ninguna más. Y ahora viene lo gordo. No funda pseudomedios, como dice Borja San Juan, no está en el entramado de Vox, no. Soy informático y me dedico a eso profesionalmente. Soy informático, Borja. Borja, informático. Me sorprende cómo se ha tergiversado todo. Y acaba diciendo que si la situación se complica, te contactaré, pero por ahora prefiero dejar las cosas como están y no ser parte de este circo. Un saludo, José Cuñat. Borja, ¿cómo ha escalado en 33 días tu pareja en Valencia para convertirse en empleada municipal? Borja, ¿qué hay que decir de esos más de 400.000 euros con los que tu partido riega entidades catalanistas / separatistas / independentistas?
Pero que un informático cree páginas web, eso es mal. Facha. Señores informáticos, no hagan webs, que son fachas. Bueno, salvo si se las hacen a Borja San Juan, que entonces no hay ningún problema. Y me dice un oyente que en 2025 se siga demonizando a Vox cuando se ha ido sabiendo que no son tan malos aparentemente como llevan vendiendo años, no sabemos qué sentido tiene. El pecado de los meconios fue actuar en un acto de Vox. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos artistas que han firmado este documento a favor de Pedro Sánchez? ¿Los vetamos por pensar? Nos puede parecer mejor o peor. ¿Los vetamos por pensar? ¿Vetamos a los meconios por pensar? ¿De qué vas, Borja? ¿De qué vas? Señalando a gente que ni le va ni le viene. ¿De qué vas? Por cierto, Borja, el Santo Grial no existe. Que lo sepas. No sé, así a modo... Creo que van a hacer un centro de interpretación del Santo Cáliz. Pásate por la Catedral de Valencia. Hay una capilla que se llama la Capilla del Santo Cáliz. Oye, y a lo mejor si entras allí y te sientas un ratito, te entra un poco de entendimiento. Porque señalar a personas está muy feo. Amparado y basado en... Como he visto por ahí algo de Vox, ya relaciono y tiro del hilo rojo. No, Borja, no. Te has equivocado totalmente. Creo que deberías de pedir perdón. Y así dejamos este tema. Lo vamos a poner en barbecho porque yo estoy convencido que José vendrá un día a hablar con nosotros, sobre todo el viernes después, cuando pase el concierto. Hablaremos con Meconios y hablaremos con José a ver qué nos cuentan. Pero tiene bemoles que José, atención, les conceda una entrevista a los Meconios y que haga una nota de prensa y este tío diga que es que José Cuñat es el jefe de prensa de los Meconios. ¿Pero de qué vas, Borja? ¿De qué vas? Trolero. Se te está pegando todo lo malo. Ibas para crack y te has quedado en la C de catacrack. En fin. Lo dejamos aquí. Atenea, ponme los cencerros y vamos a irnos con una sonrisilla. Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado de motor, hemos hablado de vinos, hemos hablado de cine, hemos hecho nuestra lotería. Nos habéis mandado un montón de mensajes. Mañana quiero más, Me encanta empezar así las mañanas. Le hemos dado un palito a Borja San Juan por meterse... Es que ha metido un poquito la pata. La verdad es que es así. Gracias como siempre a Atenea Sastre, a Ramón Ferrer en la producción, Atenea en el control técnico de esta nave misteriosa, no, maravillosa. Y a todos vosotros muchísimas gracias por estar ahí. A las 3 viene la gente de deportes. Tiempo de descuento con Alex Gomar, todo el equipo de deportes, hablando de la actualidad del deporte valenciano. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos a eso de las 12:05. Aquí en Mañana es Tarde hablaremos de muchísimas cosas que tenemos ganas de charlar. Ya sabéis que mañana hay policía, vamos a ir a Vitas y muchísimas más cosas. A seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor, 48.000. Nada más y nada menos. ¿Qué excusas tenéis para escucharnos? Y seguimos subiendo. Y si seguís en esta casa, mejor que mejor. Hasta mañana, besitos y abrazos. Vivo mi vida de lo que el camino da, de lo que el camino da. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar.